Bien, mis amados hermanos, entonces estamos en la lección número 2 y vamos a entrar en el punto número 4, al pie de la página. Bienvenidos los hermanitos que acabaron de llegar, todos sean bienvenidos. Nos ubicamos por favor en la página 8 y allí dice combatiendo la mentira con la verdad, combatiendo la mentira con la verdad. Bueno, resulta, hermanitos, que esta lección, si ustedes ya lo notaron, está dividida en algunos títulos. En la primera parte estuvimos mirando la verdad que nos libera. Esa fue la primera parte que ya estudiamos. Luego viene combatiendo la mentira con la verdad, que es la parte donde vamos a entrar hoy. Y finalmente viviendo en la verdad. O sea que son 3 partes que componen la lección. Vamos entonces a concentrarnos acá en el punto número 4. Aquí hay una pregunta. Vamos a leer, hermanitos, Efesios capítulo 6 y el versículo 14. Mire, Efesios capítulo 6 y el versículo 14. Dice la bendita palabra de Dios: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí hay una pregunta, hermanitos. ¿Cuál es la primera pieza de la armadura de Dios mencionada en este versículo que acabamos de leer? ¿Es la coraza de la justicia o es la verdad? Bueno, dice, estad pues firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso, y luego dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Alguna vez ustedes han visto películas antiguas? Bueno, Dios la bendiga, hermanita. Ustedes han visto películas de los romanos, o por lo menos donde los romanos intervenían, ¿cierto? De los ejércitos romanos antiguos. Estos ejércitos romanos eran de los ejércitos más bien entrenados que habían en la antigüedad. Ellos estaban entrenados para luchar con espada larga, con espada corta, con una serie de armas. Pero al mismo tiempo que ellos debían ser ofensivos con las armas que tenían, también ellos estaban preparados para defenderse. Entonces, por ejemplo, casi todo soldado romano era equipado con una armadura. Entonces ellos tenían una armadura que los protegía las diferentes partes que eran más vulnerables del cuerpo. Entonces protegían su cabeza, protegían su pecho, donde estaban los órganos vitales. Y por eso el apóstol San Pablo toma la analogía de esa armadura de un soldado romano y la traduce en términos espirituales para nosotros. Y entonces aquí está diciendo que lo primero que debemos ceñir nosotros, o la primera parte de la armadura que nosotros debemos utilizar es que la verdad. Aquí dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la pregunta número 4, entonces es la verdad. Ahora, ¿por qué es tan importante esta pieza? ¿Cómo nos ayuda en la guerra espiritual? ¿Ustedes qué piensan, hermanitos? En una guerra espiritual como la que nosotros enfrentamos, ¿cómo será que nos puede ayudar la verdad? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué tienen ahí? Correcto, ¿nos da qué? Firmeza. La verdad nos da a nosotros qué? Firmeza. ¿Qué más tienen en esa respuesta, mis hermanos? ¿Alguien tiene algo diferente? Página número 8. La pregunta número 4 al pie de la página. ¿Por qué es tan importante esta pieza? ¿Cómo nos ayuda en la guerra espiritual? O sea, la verdad, hermanita Miriam Zapata. Correcto. Hermanita Luz Dari. Así es, mis hermanitos. Mire, cuando uno pasa al umbral de esta puerta, allá hacia afuera, hacia la calle, uno se va a encontrar, hermanitos, con que hay una cantidad de cosas
con las que el diablo nos quiere tentar y engañar, y también el mundo. Entonces vamos a encontrar falsas filosofías, falsos argumentos, falsas religiones. O sea, hay una serie de criterios y de cosas que maneja el mundo que son falsas. ¿Y por qué son falsas? Porque no están fundadas en la verdad de la palabra de Dios. Son falsas porque van en contravía de la voluntad de Dios. Son falsas porque no nacieron en el corazón de Dios ni en su santa palabra, sino que nacen en el corazón humano, un corazón lleno de engaño, de hipocresía, de maldad, de todo lo malo, de lo depravado. Y también porque nacen en el mismo corazón del diablo y de sus ángeles. Entonces son cosas torcidas. Entonces por eso nosotros la primera armadura que nos tenemos que poner es la armadura de la verdad. Es la verdad, es esa pieza, la verdad, para podernos enfrentar a todo ese mundo torcido, caído, degenerado que hay afuera. Porque lo que pasa con estas filosofías es que se muestran muchas veces bonitas, atractivas, porque si se mostraran feas y agrestes como realmente en el fondo lo son, no tendrían tantos seguidores. Simplemente son doctrinas que aparentemente se ven muy buenas. Por ejemplo, todo esto que se ha derivado que son ramas que se derivan, por ejemplo, del hinduismo, esto que meditaciones trascendentales, que la nueva era, todo eso se presenta como algo novedoso, como algo bueno, como algo saludable. Y la gente queda inmersa en eso, se meten en esas prácticas y realmente si usted analiza esas prácticas en el fondo, son satánicas. Llevan al hombre que a separarse de Dios, a pensar de que él no necesita de Dios, que es autosuficiente, que no depende de Dios. Entonces mire que la mentira se disfraza de una manera muy sutil para hacerle ver a la persona que no es tan malo, o sea que realmente son cosas muy buenas, cuando realmente en el fondo lo que hay es doctrinas de demonios, doctrinas de demonios. Por eso si nosotros no estamos, hermanitos, firmes con la verdad, no vamos a poder resistir tanto engaño que hay afuera. Y el problema con el engaño, con todas estas doctrinas, es que están arrastrando a las personas. Todos los días están arrastrando miles de personas, millones. Manita Liana. Bueno, no, aquí habla de, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos. Los lomos vienen a ser como las partes de, sí, la espalda, entonces uno se debe proteger. Ah, bueno, ahí está, mire. Los lomos vendrían a ser aquí. Nosotros debemos de estar revestidos ¿con qué? Con toda la coraza del Señor. Y uno mira en Efesios, ahí aparece el escudo, aparece el casco que es el yelmo, aparece la espada, aparece la coraza que protege las partes vitales del pecho. Pero bueno, realmente el tema no en este momento no es o sea, no es la armadura de Dios. Otro día de pronto miramos, pero en este momento estamos mirando una pieza, solamente una pieza de esa armadura, que es la verdad, para no salirnos un poquito del tema, pero ustedes lo pueden leer, porque el mismo texto lo dice. Ahí está en Efesios capítulo 6. Si ustedes leen desde el 10, se van a dar cuenta que cada pieza está identificada con una parte espiritual, sea la salvación, sea la palabra, sea el espíritu, todo está identificado ahí. Pero estamos hablando de la verdad. Miren, Efesios capítulo 2, ahí más atrásito, mire lo que dice. Efesios capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 20. Este es un mandamiento para nosotros. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que nosotros, hermanitos, para poder tener la verdad y defendernos con la verdad, debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque cuando la Biblia habla de la verdad, primeramente la verdad es el Señor Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también la verdad de Dios está contenida ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tomar esa parte de la armadura para nosotros? Pues lo hacemos cuando nos edificamos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el fundamento precisamente de los apóstoles y profetas.
Los apóstoles y profetas hablaron de Dios, hablaron del Señor, hablaron de sus promesas, sus mandamientos. Todo el mensaje de Dios para nosotros está contenido en el escrito que Dios trajo a través de los profetas y de los apóstoles. Entonces el fundamento de los apóstoles y los profetas también lo recibimos nosotros cuando aceptamos la palabra de Dios. Entonces por eso es tan importante edificarnos sobre ese fundamento, lo que ellos escribieron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahí podemos tener la verdad de Dios. Dice también la palabra de Dios, vamos a mirar en Timoteo, un poquito más adelante, en primera de Timoteo, en el capítulo 4 y el verso 16 leemos: ten cuidado de ti mismo y de qué más, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces una manera de estar nosotros protegidos con la verdad de Dios es también siendo muy cuidadosos de la doctrina. O sea, nosotros no podemos seguir cualquier doctrina, nosotros debemos seguir la doctrina bíblica, lo que está contenido en las Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos, primero de nosotros mismos, cómo estamos caminando con el Señor, que es lo más importante realmente, nuestro testimonio cristiano. Y segundo, de la doctrina que nosotros estamos recibiendo, estamos practicando y estamos proclamando. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y luego le dice: ten cuidado también de qué, de la doctrina, de la doctrina. Porque también dice la palabra de Dios que un poco de levadura puede leudar toda la masa. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso de todo el contenido de lo que estamos creyendo, no de algunas partes, no de todo el contenido. Por eso el apóstol San Pablo dijo, por ahí en Hechos capítulo 20, que él no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios, no una parte del consejo de Dios, sino todo. Entonces nosotros como cristianos debemos ser juiciosos en el estudio de toda la escritura. Debemos estudiar la historia bíblica para tomar de la historia bíblica las lecciones para nosotros. Debemos estudiar, hermanitos, todo lo que tiene que ver con doctrina, mandamientos, fundamentos, principios de Dios. Pero también debemos ser juiciosos en el estudio, por ejemplo, de la profecía bíblica. Entonces nosotros debemos coger todo el paquete completo, no una parte. Saben que hay personas que de pronto, pues se ha notado, que de pronto hay algunas personas que de pronto se enfocan solo en una línea de pensamiento en la Biblia. Entonces, por ejemplo, siempre toman, por decir algo, se ubican solo en la profecía y nunca cogen otros textos de la palabra de Dios. O sea, solo les interesa la profecía. Otros le dicen a uno: no, ¿y profecía para qué? Lo que vaya a pasar, que pase. ¿Profecía para qué? Vivamos lo que son los mandamientos de Dios ahora. Pero, hermanitos, hay que mirar todo el conjunto de la palabra de Dios. Defendernos con la verdad significa estar empapados de toda la palabra de Dios. O sea, esa armadura compone todo lo que es de Génesis hasta dónde, hasta Apocalipsis, toda completica. Bueno, dice también la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3, mire lo que dice. Bien, pues, mi hermanita. En el punto en este 4 que estamos leyendo, en el 4, no, estamos en el 4 todavía. Bueno, en 2 de Timoteo 3:14 dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Mire las instrucciones que el San Pablo le da a Timoteo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermanitos, este versículo es importante. ¿Qué es persistir? Permanecer. Persistir significa seguir, perseverar, continuar, no desmayar. Todo eso tiene que ver con persistir. Persistir también tiene que ver con ser diligentes.
O sea, no perezoso, ¿cierto? En esta situación. Pero persiste tú en qué? Pero persiste tú en lo que has aprendido. Hermanitos, ¿cómo podemos nosotros estar protegidos con la verdad si nosotros no perseveramos en la verdad? O sea, yo puedo tener la verdad en mi mente, pero si yo no la tengo en mi corazón y en la práctica, pues ¿de qué me va a servir esa verdad a mí? O sea, no me va a servir de nada. La verdad me sirve a mí si yo la estoy viviendo, o sea, si yo la estoy practicando, si es una realidad en mi vida. Tenerla solamente en la cabeza, eso solamente me da mi conocimiento, pero yo debo persistir en lo que he aprendido. Y esta parte es muy importante, en lo que has aprendido y qué, y te persuadiste. A veces, exactamente, mire, a veces a nosotros se nos olvida esto. Parece muchas veces que nosotros no estamos persuadidos de las mismas cosas que predicamos. O sea, predicamos algo, pero es como que si en el fondo realmente no lo estuviéramos creyendo. Porque cuando uno no pone en práctica lo que cree, o por lo menos lo que proclama, es como si no estuviera persuadido de eso. Es como si yo dijera, bueno, yo sé que Dios quiere que yo ore en todo tiempo y en toda circunstancia, pero cuando estoy en algunas circunstancias yo no oro, entonces yo busco la ayuda del hombre. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy persuadido de que Dios escucha la oración. O sea, estoy poniendo en práctica lo que he aprendido. ¿Estoy persuadido de eso? No, no estoy persuadido. Cuando yo no practico la palabra de Dios, cuando yo no vivo la verdad de Dios, yo no estoy persuadido entonces de estas cosas. O sea, no hay una persuasión realmente en el corazón, no estoy persuadido de eso. Y luego dice, sabiendo, mire esta parte, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién es nuestro maestro, mis hermanos? ¿Y quién más nos enseña? Eso quiere decir que cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, de alguna manera lo que estamos haciendo es resistiendo ¿a quién? Estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios, estamos resistiendo al mismo Señor. O sea, no estamos poniendo en práctica lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha instruido, lo que Él dice que es lo correcto, no lo estamos poniendo en práctica. En otras palabras, estamos menospreciando a nuestro Maestro. Cuando uno no obedece la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es menospreciando a aquel que nos enseña. Y estamos menospreciando, perdón, también el contenido de su enseñanza. Porque si yo no pongo en práctica lo que sé de la palabra de Dios, es como si dijera, bueno, eso está ahí, pero no me parece importante. O eso está ahí, pero dejemos lo que pase. Hay que ser muy cuidadosos con esto, mis hermanitos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le dice Pablo a Timoteo. Y luego en el verso 15 le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, el caso de Timoteo es un caso precioso. Aunque él no tenía, parece que no tenía un padre judío, sí tenía una madre y una abuela que eran piadosas, muy piadosas, y que lo instruyeron a él en el camino de Dios. Parece que Timoteo desde la niñez había escuchado las escrituras y llegó a tener un lugar muy especial en el corazón de Dios, en el corazón del apóstol San Pablo, porque fue un joven que desde que Pablo lo encontró, creo que fue en Iconio o en Listra, por ahí en esas regiones, se vio que Timoteo tenía su corazón realmente inclinado hacia Dios y hacer la voluntad de Dios. Y llegó a ser un hombre, un líder, un anciano, un pastor que Dios utilizó mucho. Porque dice que de la niñez había sabido las sagradas escrituras y él sabía que esas escrituras lo podían hacer sabio y lo hizo. Claro que le dieron mucha sabiduría para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, para él mismo, pero también para compartir con las personas que estaban bajo su responsabilidad como cristianos. El verso 16 le dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo, hermanitos, normalmente nosotros lo hemos memorizado. Casi cualquier cristiano que haya leído la palabra de Dios, bueno, hay una serie de textos que se le van quedando a uno, ¿cierto? Creo que Juan 3:16 es casi que el primer versículo que uno se memoriza. Y así hay una serie de versículos. Este es uno de esos versículos que a uno se le quedan grabados desde la primera vez que uno lo lee. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Acordémonos, hermanos, el punto que estamos tratando en este momento. Estamos hablando de la verdad. Dice, combatiendo la mentira con la verdad. ¿Cómo la vamos a combatir? Pues reconociendo lo que dice la palabra precisamente a favor de ella misma, a favor de la propia palabra de Dios. Y está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que cuando usted abre la Biblia y se ubica en Génesis capítulo 1 y luego se va hasta el final de la Biblia, al último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis, desde que empezó en Génesis hasta que terminó en Apocalipsis, nosotros creemos y proclamamos que toda es inspirada por Dios. Y eso incluye las historias que parecen extraordinarias para los hombres y que no las pueden creer, como por ejemplo lo que sucedió con Jonás, como por ejemplo lo que dice la Biblia acerca de Sansón, que era un hombre con una fuerza extraordinaria. Todo eso, hermanitos, es inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, la historia no tiene fábulas, ni mitos, ni leyendas. Contiene la bendita palabra de Dios, pura, inspirada por el Señor y escrita para nuestra enseñanza. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, es la verdad de Dios. Y por eso toda la escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Hermanitos, ¿cuánto hemos aprendido nosotros de la palabra de Dios? ¿Ustedes han aprendido de la palabra de Dios? ¿Hemos aprendido de la palabra de Dios? Desde el primer día que empezamos a escuchar la palabra de Dios, empezamos a aprender. Desde ese día empezamos a aprender. ¿Cuándo vamos a terminar de aprender de la palabra de Dios? Porque acuérdese que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre estaremos aprendiendo del mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Para siempre la palabra de Dios nos va a enseñar, siempre, todo el tiempo. Entonces es útil para enseñar. También dice que es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Convencer de qué? ¿De qué dijeron por allí? De pecado. La palabra redarguir significa convencer de pecado. ¿Quién es el que hace ese trabajo en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que utiliza el Espíritu Santo. Entonces dice que la escritura es útil también para redarguir. Y esto tiene dos aplicaciones aquí. Si hablamos, por ejemplo, del inconverso o de nuestra condición antes de llegar al Señor Jesucristo, el Espíritu utilizó la palabra de Dios para redarguirnos a cada uno de nosotros, que éramos pecadores y necesitábamos arrepentirnos. En ese sentido fuimos redarguidos por el Espíritu Santo. Pero esto es un trabajo continuado, continuo del Espíritu de Dios. O sea, esto no es una situación que ocurrió ese día y ya no va a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros seguimos pecando. ¿Quién aquí no sigue pecando? Todos seguimos pecando. Entonces quiere decir que este trabajo sigue siendo continuado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue redarguyéndonos de nuestros pecados. Todos los días lo hace. O aquí alguien me puede levantar la mano y decirme que todos los días el Espíritu no lo redarguye de pecado. ¿A quién no redarguye el Espíritu aquí de pecado todos los días? A mí todos los días me redarguye de pecado. ¿Y cuántas veces no estamos leyendo la palabra y llegamos a un texto y en ese momento somos confrontados realmente sabiendo que estamos incumpliendo ese texto de la palabra? O sea, que no lo estamos obedeciendo. Todos los días el Espíritu nos confronta. Todos los días el Espíritu nos redarguye. Este es un trabajo continuo del Espíritu Santo. Entonces, utilizando la palabra. Entonces la Biblia es útil para enseñar, también dice para redarguir.
Y luego dice algo aquí, para corregir. Hermanitos, ¿cuántas conductas nuestras ha tenido que corregir el Espíritu Santo? Palabras, pensamientos, acciones, actitudes, motivaciones. ¿Cuántas cosas ha tenido que corregir el Espíritu Santo hasta el día de hoy? ¿Y cuántas tiene que corregir todavía? Porque el Señor Jesucristo lo dijo, en Filipenses lo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que el Espíritu Santo de Dios todavía, hasta el día de hoy, hasta el día de Jesucristo, hasta el último día que estemos en esta tierra, Él va a seguir ¿qué? Corrigiéndonos. Pero aquí viene la contraparte para nosotros. ¿A quién le gusta ser corregido? ¿Quién puede levantar la mano y decir acá que le encanta que lo corrijan? Realmente no. Mire, realmente en el fondo no nos gusta mucho. Pero saben, hermanitos, que a veces las cosas que no nos gustan son las cosas que necesitamos. Son las cosas más necesarias. Por ejemplo, cuando uno está enfermo del hígado, por ejemplo, hay unas bebidas, hay una serie de bebidas que son amargas, como la salvia, como el llantén, como el boldo, en fin. Son ramas que tienen unos sabores terribles. Y a uno no le gustaría tomarse esa medicina, pero si uno está enfermo, se la debe tomar. Ese es el correctivo, ¿cierto? Para ayudarle al hígado a trabajar bien. En algunos casos, no en todos. Y a veces, hermanito, cuando el Espíritu Santo de Dios quiere corregirnos en algo, a nosotros no nos gusta. No nos gusta, pero es necesario hacerlo. Porque es que a veces la corrección, hermanos, es como si a nosotros nos pasaran como un papel de lija, ¿cierto? Como una lija. ¿La lija se usa para qué? Para pulir. Tal vez yo les había colocado ejemplos antes, ¿cierto? De esto. Por ejemplo, esta tabla no siempre fue así como está aquí. Esta tablita que tenemos acá tan bonita, con este color tan bonito y estos colores y la suavidad, esta tabla no siempre fue así. Alguna vez esto fue un árbol que tuvieron que talarlo, luego tuvieron que llevarlo a un taller, procesarlo, hacer una cantidad de cosas y seguramente pasarle lijas. ¿Para qué? Para quitarle todas las asperezas y que quedara lisito como está aquí. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Hermanito, nuestra vida es una vida llena de asperezas, llena de cosas que estorban, llena de cosas que no le agradan al Señor. ¿Y qué hace el Espíritu Santo de Dios? Utiliza esta palabra como una lija para pulirnos. Si a mí me pasan una lija por el brazo, eso va a ser terrible, ¿cierto? Eso es doloroso, como cuando alguien se quema y tienen que retirarle toda esa situación que se le va formando ahí por encima para hacerle como un lavado. Eso es aterrador, aterrador, pero es necesario hacerlo. Porque ¿qué pasa si una herida no se desinfecta correctamente? O una herida. Hace muchos años trabajaba yo en un hospital y llegaron con un señor, estaba como en estado de embriaguez y llegó con una herida horrible, muy fea en un brazo. No sé si fue un machetazo, una cosa muy fea. Y además de eso, pues esa herida estaba sucia, estaba sucia. Y recuerdo que los médicos estaban muy ocupados ese día porque había mucho trabajo. Entonces, uno de los compañeros míos, que era un camillero, que era un veterano ya de mucho tiempo en el hospital, muy conocedor de muchas cosas, el médico le dijo, hágame el favor y me desinfecta o sea, hay que lavarle esa herida. Pues yo me puse a observar lo que este camillero hizo y a mí me daba como escalofrío, porque él cogió ese brazo y le metía los dedos por entre esa herida, pues con guantes, para sacarle todo lo que tenía por dentro. Era una cosa aterradora, pero era que era necesario hacer eso, era necesario. Por eso. Exactamente. Entonces, si la enfermera o la doctora se pone a sobar al paciente, ay, qué pesar, a sobarlo por encimita, toda la infección se le va a quedar por dentro.
Entonces el Espíritu Santo de Dios hace eso, hermanito, nos estrega desde adentro para hacernos ver el pecado. Entonces la palabra de Dios no solamente nos enseña, nos redarguye y nos corrige, sino que también dice que nos instruye en justicia. O sea, nos capacita, dándonos los principios, las verdades y los mandatos de la palabra de Dios, para que tengamos toda la instrucción completa de Dios a la hora de enfrentar situaciones, porque todos los días tenemos que tomar decisiones y nosotros debemos estar instruidos por la palabra de Dios para tomar las decisiones que sean sabias, las correctas, las más convenientes, las que se ajusten a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿por qué es tan importante esta pieza? ¿Cómo nos ayuda en la guerra espiritual? Mire todo lo que hace, la verdad, la palabra de Dios, para que estemos equipados y preparados. Salmo 119. Bueno, se me quedó un versículo que no lo leí y lo vamos a leer aquí. Qué pena, mis hermanos, en la cita que estamos. Hay un propósito con todo esto. Casi se me pasa este versículo tan importante. Verso 17 en 2 de Timoteo 3. Verso 17. ¿Para qué todo este proceso que hace la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanitos, es tan precioso el Señor que utiliza palabras tan precisas. Maduro, correcto, ese es el sentido correcto de la palabra. Porque perfecto, ¿quién es el único perfecto? Solo el Señor. En el caso nuestro, como dice Dieguito, que alcancemos un nivel de madurez espiritual aceptable delante del Señor. Pero mira esta palabra. ¿Qué dice aquí? Dice enteramente. Ahí no dice medianamente, superficialmente, pocamente, pobremente, livianamente. Ahí dice enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios tiene la finalidad de prepararnos enteramente para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios no va a dejar a una persona que se somete a Dios para obedecerle, para caminar con Él. No lo va a dejar a medias. Y si la persona está a medias, la culpa no es de Dios, ni de la palabra, ni del Espíritu. Es de nosotros mismos que no nos dejamos. Pero la palabra está dada para que nosotros estemos enteramente preparados, dice, para toda buena obra. Entonces, ¿cómo nos defiende esta pieza, hermanitos? En todo sentido. Si nosotros tenemos la palabra de Dios aquí y somos diligentes en ella y en obedecerla, vamos a estar preparados para enfrentarnos a cualquier cosa en el mundo. Bien sea una tentación, bien sea una prueba, bien sea un argumento, una filosofía, lo que sea que se nos venga, que son mentiras del diablo, estaremos preparados con la palabra de Dios. Así fue como lo enfrentó el Señor cuando el diablo lo tentó. Dice aquí, bueno, íbamos a leer otra cita. Salmo 119, versículo 160. Vamos un momentico allí. Salmo 119. Y el versículo 160. Este es un salmo bastante extenso. Son 176 versículos. ¿Saben ustedes que en el Salmo 119 solo hay 2 versículos que no hablan de la Biblia? O sea, eso quiere decir que 174 versículos del Salmo 119 hablan de la Biblia. Tus testimonios, tus estatutos, tus preceptos, tus mandamientos, todos están hablando de la Biblia, todos. Miren, en el versículo 160 dice, la suma de tu palabra es ¿qué? Es verdad, y eterno es todo juicio y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces nosotros debemos aceptarla toda, de principio a fin. Es interesante notar que la última pieza de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, donde se encuentra la verdad. Una espada es un arma defensiva y ofensiva, protege de las mentiras del diablo, al mismo tiempo que sirve para atacar sus falsedades con la verdad. Es interesante, ustedes leen en Efesios y la primera parte de la armadura dice que es la verdad y la última dice que es la espada del Espíritu.
Y la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es la verdad. Entonces, tanto la primera parte de la armadura como la última son ¿qué? La verdad. Dieguito, le voy a pedir un favor. Qué pena, mi hermano. Ya sabe, hermanito, el que está aquí no se le coloca nada. El que no vino, se le pone el puntico. O el que tiene y el que tiene excusa, pues tiene excusa. Gracias, mi hermano. Sí. Bueno, el punto número 5 dice, ¿qué nos ayuda a rechazar todo camino de mentira? Salmo 119, vamos a leer el Salmo primero. Salmo 119, versículo 104 y 105. Mire, les leo lo que dice la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, el 104 primero. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué nos ayuda a rechazar todo camino de mentira? Correcto, la palabra de Dios. Este versículo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, ¿para qué sirve una lámpara? ¿Para alumbrar qué? Bueno, o sea, ¿qué es lo que hace la luz? La luz lo que hace es disipar las tinieblas. Entonces, si usted tiene una luz, lo que hace simplemente es desvanecer las tinieblas, como lo que hace una linterna, ¿cierto? Y dice que la palabra de Dios es una lámpara. ¿Y dónde alumbra esa lámpara? Donde hay oscuridad. ¿Y dónde hay oscuridad? Hermanitos, ¿dónde estamos viviendo nosotros? Estamos en un mundo de tinieblas y de oscuridad y de muerte. ¿Y dónde debe resplandecer la palabra de Dios para nosotros? Pues en medio de este mundo en el que estamos viviendo. O sea, debemos tener la claridad de ver las cosas tal cual como Dios las ve, utilizando que esta palabra bendita de Dios. Filtrar todo lo que vemos. Y el apóstol San Pablo dice, escudriñándolo todo, que retengan lo bueno. Y eso es discernimiento espiritual, eso es usar la palabra como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y se lumbrera mi camino. O sea que yo cada paso que doy debo estar guiado por esa luz, que esa luz es que es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando uno va por un monte oscuro, de noche a medianoche, usted lleva la lamparita, la linterna, y usted va mirando, ¿cierto? Usted va a encontrar que en el camino hay raíces, hay barranquitos, hay escalas, hay una cantidad de cosas que si usted no tuviera la lámpara estaría tropezándose y cayéndose. Yo recuerdo que hace muchos años, hace mucho tiempo, eh, mi hermano mayor y yo trabajábamos en un lugar muy lejos y el resto de mi familia estaban en otro lugar, ambos en el campo, estaban muy retirados. Resulta que nosotros terminábamos la jornada de trabajo un viernes por la tarde. Entonces, nosotros procurábamos salir ese viernes por la tarde y desplazarnos hasta donde estaba mi mamá y mis otros hermanos, pues mis padres y el resto de la familia. Procurábamos irnos para allá el viernes por la tarde. Resulta que un viernes nos cogió un aguacero, una cosa tremenda. Llegamos hasta el pueblo, compramos algunas cosas y nos fuimos. Y no nos percatamos, hermanitos, que no llevábamos linterna ni nada. Entonces llegamos a un punto donde nos bajamos de un carro y ya nos cogió la noche. De esas noches, hermanos, donde usted no ve absolutamente nada. O sea, no hay luna, está todo, aparte de eso, la lluvia y la neblina, todo. O sea, usted no ve nada absolutamente. Pero nosotros conocíamos el camino. Sin embargo, con esa oscuridad tan terrible, mis hermanos, un camino que lo hacíamos nosotros por ahí en una hora, póngale una hora caminando, nos tomó por ahí 2 horas. Caíamos a una parte, nos parábamos, nos volvíamos a caer,
Y llegamos finalmente a la casa con el viajecito que llevábamos y con todo, vueltos pantano, mejor dicho, llevábamos pantano hasta en la cabeza, porque era un aguacero de esos implacables y unos pantaneros horribles. Y salíamos de una cosa y caíamos en otra. Y entonces mi hermano me decía, aquí me caí. Y se paraba mi hermano y luego me paraba yo y volvíamos y nos caíamos por barrancos hasta que llegamos a la finca. Y hasta que llegamos a la finca mi hermano y yo, pero ¿por qué? No teníamos luz. Hermanito, así muchas veces vivimos nosotros. Miren, nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios y sin embargo vivimos tropezando y vivimos cayendo. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanitos, y nos perdone también, porque nos falta mucha obediencia, ¿cierto?, a la palabra de Dios. Sigue diciendo aquí, si no fuera por la Biblia, uno no podría detectar y huir de las mentiras. Eso es correcto. El versículo 105 compara la Biblia con una lámpara, alumbra su mente y le ayuda a detectar las mentiras que le pueden desviar del camino. Correcto. Punto número 6. A la luz de lo anterior, ¿qué decisión tomó el salmista? Salmo 119, 106. Exactamente. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. O sea que eso fue algo que él propuso ¿en dónde? Aquí en el corazón. Lo propuso en el corazón. Dice, la palabra guardaré es traducida como acataré en la Nueva Versión Internacional y lo voy a cumplir en Dios habla hoy. No solo hay que llenar la mente con información, sino cumplir con lo que uno lee en la Biblia. Realmente esto es lo más importante, cumplir lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 1, mire, se los voy a leer un momentico. Mire lo que dice el Salmo 1. Precioso como empieza el libro de los Salmos. Mire, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace que prosperará. Qué preciosos, hermanitos, con nosotros acatamos la palabra de Dios, como lo hizo el salmista. Aquí dice que es bienaventurado el que está dispuesto a escuchar y a obedecer ¿qué? La palabra de Dios. Será como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Bueno, en la tercera parte, hermanito, ya terminando, dice, viviendo en la verdad. Viviendo en la verdad. Dice, Proverbios capítulo 3, versículo 3. Vamos a buscarlo. Proverbios capítulo 3 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de ¿quién? De Dios y de los hombres. Proverbios 3:3 exhorta a nunca abandonar la misericordia y ¿qué más? Y la verdad. ¿Saben, hermanito? Mire, estas dos cosas van juntas. Misericordia sin verdad no funciona y verdad sin misericordia tampoco. O sea, ambas se complementan, ambas deben ir juntas. No puede haber más misericordia que verdad o más verdad que misericordia. Esto se complementa, esto es un equilibrio. Si no, escribirlos ¿en dónde? En el corazón. Dice, apunte un ejemplo de cómo puede escribir la verdad en su corazón. Ustedes que tienen ahí, hermanitos, uno cómo puede escribir la verdad en el corazón. ¿Ve? Hermanita, muchas gracias, hermanita Elizabeth. Hermanita Liana.
Correcto. Entonces la hermanita Elizabeth nos habla de empaparnos y la hermanita nos habla de obedecer, lo que nos empapamos de la palabra. Hermanito Rodolfo. Correcto. Así es. Todo lo que ustedes dicen es correcto y es acertado. Nosotros tenemos ejemplos bíblicos de hombres que tienen la palabra aquí, la tenían escrita aquí. Vamos a mirar algunos ejemplos. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Vamos a ver un hombre que tenía lo que conocía de Dios en el corazón. Mire, Génesis 39. Y mire lo que dice el versículo 9. 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Mire esta parte. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. ¿Quién tenía la palabra de Dios grabada en el corazón? José. Mire, José era un hombre temeroso de Dios y tenía el mensaje de Dios grabado en el corazón. Y por eso esa palabra que tenía guardada en su corazón, que había sido transmitida por Abraham, o sea, no era una palabra escrita, pero era una palabra que fue una tradición oral que ellos habían recibido y la tenían donde guardada en el corazón. Y eso lo ayudó a él a guardarse. Dice, ¿cómo haría yo este mal tan horrible? Y pecaría contra Dios. Tenía el mensaje de Dios en su corazón guardado. Lo tenía ahí firme en su corazón. Miremos otro ejemplo. Mire, por ejemplo, el ejemplo mire Romanos 15. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos el caso de Samuel, el caso del apóstol San Pedro. Mire usted Romanos capítulo 15. Veamos el ejemplo de San Pablo, porque el tiempo no perdona. Mire aquí, vamos a leerlo desde el versículo 15. Dice la palabra. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera, mire esta parte, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mire estas palabras del apóstol. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Cómo podría el apóstol San Pablo, mis hermanos, llenarlo todo con el Evangelio de Dios si la palabra de Dios no estaba realmente en su corazón? ¿Cómo lo podría haber hecho? Era un hombre que tenía el mensaje de Dios en su corazón, la verdad de Dios, el Evangelio. Y dice que todo lo llenó con el Evangelio. Desde Jerusalén hasta dónde? Hasta Ilírico. Me puse a buscar ese Ilírico para mirar como realmente la extensión por donde San Pablo se movió, porque él está dando un límite. Él dice desde Jerusalén hasta Ilírico, o sea que esos son los puntos extremos de su predicación. Desde Jerusalén en el oriente hasta Ilírico en el occidente. ¿Dónde queda Ilírico? Ilírico, mis hermanos, quedaría más o menos, donde había una república que ya desapareció, que se llamaba Yugoslavia. Actualmente eso se llama Serbia y Montenegro, eso se dividió en dos países. Por ahí también queda Albania, esos países se conocen como los países de Balcanes, los Balcanes, que eso queda como al frente de Italia. Ahí hay un mar, ¿cierto?, que divide Italia de los países Balcanes, que es el Adriático, creo que es. Y hasta por allá, imagínense ustedes, hasta por allá llegó el apóstol San Pablo con el Evangelio. Es más, en el corazón tenía propuesto ir hasta dónde, hasta España. Lo dice la palabra de Dios en Romanos, dice que él había propuesto ir hasta España.
pero parece que no logró llegar hasta España. Pero ¿cómo podría un hombre que no estaba lleno con la verdad extender todo el evangelio hasta allí? Mire que lo hizo. Entonces él estaba viviendo en la verdad y es un ejemplo para nosotros, hombres que tenían la palabra en el corazón y que la ponían en práctica. Punto número 8. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a mirar. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces este versículo habla de ¿qué? Confesar. Confesar nuestros pecados. La confesión es decir la verdad sobre nuestros pecados. Al dejar de encubrir la ofensa, se permite que brille la luz de la verdad. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces nosotros debemos utilizar también la verdad de la palabra de Dios para confrontarnos con ella y confesar nuestro pecado a Dios. Eso es vivir la verdad de Dios. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Mire lo que dice aquí. Correcto, correcto. Si alguien pretende conocer a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un ¿qué? Mentiroso. Y dice que la verdad no está en él. Una vez más, el énfasis está en obedecer y no solo en ¿qué? En saber. Lo dice la palabra. El que dice yo le conozco, que muchos decimos yo conozco al Señor, claro, por lo que dice la bendita palabra y por la fe he creído en él. Pero resulta que no estamos guardando sus mandamientos. O sea, digo, yo le conozco, pero no le estoy obedeciendo. Dice, esa persona, dice, el tal es un ¿qué? Es un mentiroso. Yo no puedo decir que conozco a Dios y que no le obedezco a Dios. O sea, estoy siendo un mentiroso. Y dice, y la verdad no está en él. ¿Por qué no está en él? Porque no la está viviendo. No la estamos practicando. Entonces nos hacemos que mentirosos. Efesios 4:24. Efesios 4:24. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. 4:24 y 25. Dice así: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice aquí, Efesios 4:24 al 25 nos exhorta a vestirnos de la naturaleza nueva. Esto significa desechar ¿qué? Desechar la mentira. ¿Y hablar qué? ¿Y para qué? ¿O por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿De qué nos hablará esta frase a nosotros? Comunión. Comunión. Yo no puedo tener comunión ni con Dios ni con mis hermanos si yo no estoy viviendo la verdad. Si yo no practico la verdad, mi comunión con Dios no va a estar bien y tampoco con mis hermanos. Entonces, ser miembro los unos de los otros significa pensar también en la comunión mía con Dios y con mis hermanos. Al no practicar la verdad, al vivir una mentira, estoy dañando ¿qué? Esa comunión. Estoy dañando esa comunión con Dios y con mis hermanos. Finalmente dice Hechos 17:10. Lo que dice la hermanita Elizabeth es tan importante. Mire, la palabra del Señor dice que el Antiguo Testamento quedó escrito como un ejemplo para nosotros. Lo dice en 1 Corintios 10. Hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel debía estar conquistando. Y cuando ellos empezaron a hacerlo, hubo un hombre que se atrevió a tomar cosas del anatema, Acán. Acán tomó cosas del anatema y las escondió por allá en su tienda.
un manto babilónico, por ahí, bueno, tomó algunas cosas y las escondió. Dios les había dado la orden, no van a tomar nada del anatema, nada, nada. Cuando el pueblo de Israel quiso avanzar, no pudieron. Tuvieron que retroceder delante de un ejército mucho más pequeño. Tuvieron que retroceder. ¿Por qué? Por el pecado de un solo hombre. Hermanitos, un solo pecado que nosotros estemos cometiendo puede frenar la obra de Dios, puede detener el progreso del Evangelio. Un solo pecado, sí, que no haya sido tratado, juzgado y organizado delante del Señor. Por eso es tan delicado. Lo que la hermana Elizabeth dice es muy importante. Como somos un cuerpo, todo se afecta. Por ejemplo, si yo me lastimo una uña, todo el resto del cuerpo va a quedar afectado. Si yo me fracturo un pie, todo el resto de mi cuerpo se va a ver afectado. Si se daña el cuerpo. Hechos 17:10. Creo que este texto ya lo habíamos leído en la clase pasada. Dice acá desde el versículo 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Así. Dice que los creyentes en Berea eran más nobles que los creyentes en otros lugares. No solo recibieron la verdad, sino que también ¿qué? Correcto. Entonces, como aquí estamos hablando de vivir en la verdad, eso significa que nosotros debemos estar muy juiciosos precisamente en el estudio de la palabra y en filtrar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios, que sea conforme a la palabra de Dios. ¿En qué manera podemos imitar a los de Berea? Correcto, debemos hacerlo para defendernos de los otros, pero también para confrontarnos nosotros mismos. Miren Romanos lo que dice, Romanos 2, correctamente. Miren Romanos 2. Este texto que voy a leer acá es duro, es muy fuerte. 2:17. Mire lo que dice. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces aquí si cambiáramos un poco podríamos decir, he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la palabra y te glorías en Dios, podríamos decirlo. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y mira esta parte, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es un texto confrontador, mis hermanos, porque nosotros a veces proclamamos cosas que no las vivimos. Proclamamos la verdad, pero nosotros no la vivimos. Exactamente, y deberíamos de practicarlo, deberíamos de hacerlo. Hermanita Orfa. Correcto. Entonces, mis hermanitos, bueno, esa última parte es una situación de carácter personal, ya la pueden revisar ustedes. El último contenido donde dice un alto, un alto. Vamos a orar, mis hermanitos, para terminar el estudio de esta mañana. Nuestro amado Dios,